75. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Hoy estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Y vamos a leer en 1 de Pedro 1:2, que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una pregunta que viene aquí dice: ¿cómo puede Dios reconciliar la naturaleza disímil humana? Disímil quiere decir diferente, la naturaleza diferente de Dios. ¿Cómo puede reconciliarlo Dios? Entonces, una manera en que puede lograrse es que las dos partes que están separados cedan y así se reúnan. Pongan de acuerdo. Si cada uno se moviera a la mitad del camino, sería posible. Entonces, ¿cómo puede Dios decirle al pecador: me moveré a la mitad del camino? Para hacer eso, Dios tendría que invalidar su divinidad y dejar de ser Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí es la posible solución de esa diferencia, de esas disimilitudes de naturaleza. Entonces, al hablar de Dios y nosotros, ¿cómo podría hacerlo, no? Si lo hiciera venirse a la mitad y nosotros a la mitad, pues Dios dejaría de ser Dios. Hemos dicho en otras ocasiones lo mismo, ¿no? Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, que es. Este es el Dios que adoramos. Es nuestro fiel e inmutable amigo, cuyo amor es tan grande como su poder, quien no conoce límites ni fin. O sea, no es posible. Lo que estamos diciendo, no es posible que caminemos la mitad del camino cada quien. Porque entonces nosotros seríamos Dios y Él sería humano. Nosotros no podemos ir hacia Él por nuestras facultades o capacidades. Y Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, aquí en esta posición diríamos: no queremos que Dios ceda o transija, ceda. Si no queremos que se haga, tampoco queremos que Dios se haga de la vista gorda a nuestra iniquidad. No puede. Queremos que Dios haga algo al respecto. O sea, más bien esto es necesario, que Dios sea quien haga algo al respecto, porque nosotros no podemos. Entonces, ¿qué hizo Él al respecto? Él descendió y se convirtió en carne. Se convirtió en carne, todo para lograr esa similitud, para romper esa disimilitud. En Juan 1:14 nos dice:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo el apóstol Juan. O sea, se hizo carne, fue hecho carne. Dios recorrió todo el camino, no la mitad, en Jesucristo, para lograr romper esa disimilitud y que de esa manera podamos nosotros entrar en esa relación con Dios. De otra manera no es posible. Por lo tanto, no dejó de ser Dios. Lo que se hizo fue humano. Miren, Dios puede hacer todas las cosas diferentes en cada lugar y en cada persona y en cada circunstancia, pero sin dejar de ser Dios. Eso fue lo que hizo. Se convirtió en humano sin dejar de ser Dios. Esa es una discusión de los siglos. Hay tantas opiniones al respecto, pero vamos dejándola ahí. Dios toma forma humana, pero no deja de ser Dios. Es tanto humano como divino. Dios, humano, humano, Dios. Entonces, Él fue exento de pecado a fin de poder, mediante su muerte, remover todo obstáculo del camino para que el humano pudiera volver a Él. Voy a repetir la misma idea, ¿no? Él removió todo obstáculo del camino para que el ser humano pueda regresar a Él. El humano no podría volver si Cristo no hubiera venido y muerto. Pero ahora es posible porque Cristo vino y murió. Voy a repetir. El humano no podría volver a Dios si Cristo no hubiera venido y muerto. Pero ahora es posible porque Cristo vino y murió. Podríamos ponerlo allí, ¿no? Removió el camino todo obstáculo moral para que el humano pudiera volver a casa. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando un pecador vuelve a casa, se arrepiente y cree en Cristo, Dios implanta en el corazón del pecador algo de su naturaleza. Entonces, las dos naturalezas dejan de ser disímiles. El pecador está en el hogar y la disimilitud que había se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios implantada en el humano ahora hace al humano moralmente apropiado para estar en la presencia de Dios. Entonces, ahora el ser humano y Dios podemos tener o tenemos plena comunión en Jesucristo. Dios me los bendiga.